por personas que de repente tienen otro curso después o algo. Entonces hay oportunidad de que lo hagan, por favor hacerlo, porque ya se les dio oportunidad de repetir exámenes, de mejorar las notas, entonces más no los puedo apoyar. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, comentario o algo respecto a las calificaciones o actividades. ¿Nadie? Bueno. Bueno, entonces igual, si alguien tuviera alguna duda, comentario o algo, pues me puede ir consultando durante la clase. Entonces vamos a empezar. ¿Sí logran ver mi pantalla? Sí, sí. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues bienvenido nuevamente al curso de gestión ambiental y manejo de servicios de los ecosistemas. Ya hoy es sábado 30 de septiembre. Ya estamos terminando el mes. Les recuerdo que el curso termina el 4 de noviembre. De hecho, la última clase es el último sábado de este mes que viene de octubre. Y ya el 4 sería únicamente el examen final. ¿Sí? Nos falta el corto de hoy, un corto más y el proyecto para quienes no lo han entregado y pues ahí estaríamos en cuanto a zona. Y obviamente el examen de reposición por si alguien lo necesita. Si alguien le ha ido muy bien y no lo necesita, pues mejor no tiene que hacer el examen de reposición. Muy bien, entonces vamos a recapitular más o menos lo que vimos la clase pasada, que de eso viene bastante el corto del día de hoy. Entonces vimos varios factores hoy vamos a concluir la unidad de vulnerabilidad de los ecosistemas. Vimos a lo largo de unas 2 o 3 clases más o menos qué era la vulnerabilidad, qué era el peligro. Vimos varios factores que vulneran los ecosistemas, ¿verdad? Por ejemplo, vimos el cambio climático, vimos la clase pasada lo que era el tiempo, el clima, ¿verdad? Que son tiempo atmosférico y clima, que son dos conceptos que nos van a servir para entender lo que es cambio climático. Decíamos que el tiempo atmosférico se refiere al estudio de las condiciones atmosféricas, ¿verdad? Como las precipitaciones, la presión, la temperatura, etcétera, en un tiempo corto y sin considerar muchos factores. Por ejemplo, yo tengo mi estación del clima, yo por presión, por dirección del aire, por humedad en el ambiente, yo puedo decir, bueno, hay tal probabilidad de lluvia este fin de semana. Eso sería un tiempo, o va a estar soleado o algo similar. Eso es el tiempo atmosférico. Pero cuando ya hablamos de un tiempo más largo, que alguien de ustedes me preguntaba, que puede ser de repente un mes, 2 meses o más, ahí ya estamos hablando del clima. El clima va a tomar en cuenta un tiempo largo, a diferencia del tiempo atmosférico, y básicamente el clima pues sí va a considerar muchos factores, porque me va a interesar también la topografía del lugar, me va a interesar la altitud, las coordenadas, los bosques o los ecosistemas que están alrededor, si el área está muy deforestada o no, eso me impacta, la biodiversidad o los animales que estén, o sea, hay más factores que el tiempo atmosférico no considera. El clima tiene diferentes modelos y eso es realmente lo que estamos estudiando con el tema de cambio climático. Alguien también me decía en la clase pasada que en Guatemala de repente pues no hay verano e invierno, sino época húmeda y época seca. Puede ser, sin embargo, pues al referirnos a la época seca nos imaginamos marzo, abril, ¿verdad? En Guatemala, que es lo que usualmente pasa. ¿Y eso por qué? Porque de la experiencia que nosotros tenemos de vivir en el país, pues sabemos que en marzo y abril hay calor, o eso se espera. Y que septiembre, octubre sean meses de lluvia, por ejemplo, incluso mayo empiezan las primeras lluvias, ¿sí? Entonces, eso que ya nosotros tenemos al aplicar lo empírico o el conocimiento que tenemos ya, el método científico, es el clima. Entonces, cambio climático decíamos que eran las alteraciones del clima. Por lo tanto, es importante considerar todo porque el cambio climático sí es a largo plazo, o sea, no es a corto plazo como el tiempo atmosférico, ¿sí? Y eso se da por la alteración de la cantidad de gases de efecto invernadero, por las emisiones de diferentes compuestos, por la contaminación del agua, por la contaminación del suelo, etcétera, etcétera. En la lámina de aquí pues vemos una fotografía donde hay dos ecosistemas, ¿verdad? Un ecosistema donde hay, pues, vamos a ver, creo que aquí está. Aquí en el puntito rojo vemos un ecosistema donde el suelo estaba erosionado o agrietado, ahorita vamos a ver ese concepto, y un árbol pues muerto, digamos, ¿verdad?
mientras que del otro lado vemos un ecosistema pues con bastante vegetación, soleado incluso también, pero el árbol está bastante robustecido, ¿verdad? Ambos ecosistemas existen en el planeta, de repente este pudiera ser un desértico si eliminamos el árbol, porque pues ahí habría un cactus o algún otro tipo de vegetación, pero la idea de la imagen es que vean que cómo cambia un ecosistema de un ecosistema o un paisaje que fuera de lo bonito que pueda verse, pues tiene una función. Realmente en el ambiente más que estético, todo tiene una función. Ni siquiera las moscas o las hormigas o algo más pequeño que ustedes se imaginen están sin una función. Todo en el ecosistema tiene una función. El movimiento del aire, la fuerza de Coriolis, el oleaje, el agua, todo tiene una función. Entonces, al momento de nosotros alterar un ecosistema o vulnerar un ecosistema, pues ya se dan fenómenos, ¿verdad? Como el que está acá. Luego abajo tenemos a un animalito, un osito polar. Si vemos, pues apenas si se puede parar. ¿Por qué? Porque en la fotografía pues hay un deshielo donde vivía. Él estaba acostumbrado a vivir en un espacio grande y pues por el calentamiento global y el cambio climático, pues de repente se derritieron los glaciares, ¿verdad? Entonces la cantidad de hielo disponible para él vivir es mucho menor, ¿sí? Importante en el cambio climático que no solo nos afecta a los paisajes, sino también a los seres vivos que habitan, incluidos nosotros, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, ha pasado, sobre todo en Latinoamérica o en Centroamérica, para delimitar más el área, que cuando llueve 2 días o 3 días, lo primero que pasa es que se caen las carreteras, hay derrumbes, hay deslaves, hay problemas, ¿verdad? Que es cierto, si bien no, pues, no se puede evitar el tema de las lluvias, sí se puede tener una mayor resistencia. Y eso lo vamos a lograr a través de la gestión ambiental. También, obviamente, el sistema político y del manejo del país, ¿verdad? O del área donde estemos analizando. Sin embargo, pues la gestión ambiental se supone que hace un diagnóstico, evalúa y determina los puntos críticos o los puntos en peligro o los puntos más vulnerables, ¿verdad? Entonces, con eso se debería hacer un plan donde uno establece, bueno, si llueve va a pasar esto, esto, si hay sol va a pasar esto, esto, y encontrar la solución integral para pues poder restaurar un paisaje o un ecosistema y preservar las especies del ecosistema y obviamente a las comunidades que dependen de ese paisaje. Para entender un poquito más el cambio climático, yo les traía un video. Entonces, se los voy a proyectar para que veamos que eso se los iba a proyectar la clase pasada, pero ya no pude. El clima por cuestión de tiempo. Entonces, se los voy a poner en este momento. El planeta ha cambiado más en los últimos 100 años que en los 1000 anteriores. Lejos de ser una curiosidad científica, es un fenómeno global que amenaza con cambiar el mundo tal y como lo conocemos. ¿Cómo ha sido posible? ¿Cómo hemos podido llegar a este punto? Hoy en Chataca nos sumergimos en las profundidades del cambio climático. Los seres humanos hemos tenido una relación amor-odio con la naturaleza desde el principio del tiempo. La contaminación ha sido el toque humano por excelencia. De hecho, si sabemos que existieron asentamientos humanos en algún lugar del mundo, es precisamente porque encontramos desechos, residuos o rastros de contaminación en ese lugar. Pero antes de hablar del impacto que causamos, veamos los datos. El dióxido de carbono está en 403,28 partes por millón, el récord histórico en 650.000 años. La temperatura ha subido casi 1,5 grados desde 1880. 9 de los 10 años más calurosos del registro han ocurrido en los últimos 16 años. El hielo ártico está decreciendo al ritmo de 13,4% cada década. El hielo terrestre se pierde a un ritmo de 287.000 millones de metros cúbicos al año. Las pérdidas en Groenlandia se han duplicado entre 1996 y 2005. Y el nivel del mar sube 3,4 milímetros por año. La media mundial ha subido 178 milímetros en los últimos 100 años y ya amenaza a 1.000 millones de personas. Por tanto, ahora la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta este punto? Hoy por hoy, pese a los años de debate interesado, nadie discute el cambio climático, como tampoco nadie duda del impacto del ser humano en él. Ahora, el debate, de darse, se circunscribe a qué parte de ese cambio se debe la acción del hombre y qué parte a dinámicas propias de la evolución del planeta. Pero lo cierto es que desde hace años nosotros llevamos dejando huella en el planeta de forma notable.
Y no hablamos de pequeños depósitos de residuos, cimas de huesos o cajas de herramientas prehistóricas. Conforme las sociedades humanas crecían, las capacidades de contaminar también aumentaban. Uno de los ejemplos históricos más llamativos es el Monte Testaccio en Roma. Esta colina triangular cubre un área de 20.000 metros cuadrados y tiene más de 30 metros de altura. No sería nada demasiado llamativo si no fuese porque está compuesta por 26 millones de ánforas rotas. Entre los siglos I y III después de Cristo, Roma era un monstruo con una sed insaciable de aceite de oliva y miles de ánforas las surtían cada día. Estas ánforas llegaban desde todas las partes del imperio, pero sobre todo desde la provincia bética, al sur de España, a muchos kilómetros de distancia. Como por aquel entonces, devolver las ánforas a su lugar de origen era mucho más caro que desecharlas. Una vez se vaciaban, se tiraban al monte Testaccio y se cubrían con cal viva. A día de hoy, casi 2000 años después, el monte continúa allí en pleno corazón de Italia. Si ahora viajásemos al mismísimo centro de otro imperio, el británico, en plena época victoriana, también veríamos cómo el peor de los barrios de Londres era un apiñamiento casi inimaginable. Según los historiadores, en las 27 casas de un callejón vivían 1.100 personas, es decir, más de 40 por vivienda de media, llegando a situaciones en las que en una sola casa, con 9 camas, vivían 63 personas. Eso provocaba gigantescas masas de gente que creaba una cantidad brutal de excrementos y residuos, algo que sumado a las 40.000 toneladas de basura del ganado y cabalgaduras, hacían que, por ejemplo, el Támesis fuese un torrente continuo de estiércol líquido. Estos abusos tan salvajes y sistemáticos son los que han ido provocando cambios en el planeta. Es cierto que con más de 50 años de trabajo y cantidades ingentes de dinero, el gobierno británico consiguió salvar el Támesis, empezando a recuperar la flora y la fauna marina que en su día la habitaron. Pero no siempre ha sido así, no siempre ha sido posible, haciendo cada vez más patente a lo largo de la historia que el ser humano tiene la capacidad para cambiar la naturaleza. Lo que no sabíamos es cuánto podíamos cambiarla. Por supuesto, nuestra acción no es el único motivo del cambio climático. La variabilidad de los océanos y su temperatura, las enormes extensiones de vegetación, el vulcanismo o las variaciones orbitales también influyen. Afortunadamente, impulsados por la urgencia, ahora surgen medidas sociales, estatales e internacionales para reducir la huella del carbono, el consumo del agua y las emisiones de gases invernadero que nosotros mismos en parte estamos favoreciendo y produciendo. Lo que no está claro es cuál será la eficacia de estas medidas y hasta qué punto este es un proceso sin retorno. Lo que sí es evidente es que así hemos llegado a calentar la Tierra y si algo tenemos claro es que para solucionarlo debemos de tener la cabeza bien fría. Muy bien. ¿Se escuchó y se vio el video, verdad o no? Sí, ingeniero, muy bien. Sí se escuchó, dice. Muy bien. Bueno, entonces seguimos. Solo voy a ver si hay alguien más para darle acceso. O si ya no. No, creo que no. Muy bien. Se escuchó claro. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar. Realmente, pues lo que estamos viendo de cambio climático es se ve trágico y es trágico, la verdad. Sin embargo, pues desde el punto de vista ambiental o el gestor ambiental, no lo debe de ver trágico, sí lo debe de ver importante porque es un hecho, no es un invento ni es una alucinación. Entonces lo que debemos hacer obviamente es conocer el planeta. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través del estudio, ¿verdad? Y alguien que se dedica a la gestión ambiental, de repente pues hay muchas áreas porque decir que alguien se dedique a agua, aire, suelo, biodiversidad, bosques es difícil o imposible, casi me atrevería a decir. Entonces uno por lo general en la gestión ambiental se especializa en el área de interés, ¿verdad? Ya sea porque de repente le afecta directamente o le interesa más o le gusta más o siente más afinidad o comprende mejor los conceptos. Lo importante es conocer cómo funciona el planeta, como por ejemplo vimos al inicio del curso, cómo funciona la atmósfera, cómo funciona el agua en el planeta, cómo funciona el suelo, y encontrar las alternativas para mitigar o reducir o eliminar el daño ambiental. Por ahí habla de la huella de carbono y la huella de agua, eso lo tenemos que ver en la última unidad. Entonces, para que veamos qué es eso, pero ambas se
refieren al impacto como personas que tenemos en emisiones de carbono y emisiones o consumo de agua. Entonces es algo muy importante porque el carbono es un elemento muy abundante en el planeta y el agua pues es el recurso natural el que nos permite la vida como tal. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Vamos bien. Sí, muy bien. Gracias. Perfecto. Entonces, siempre en vulnerabilidad de los ecosistemas no es únicamente el cambio climático ni lo que vimos anteriormente, ¿verdad? También hay más como la erosión del suelo. Algo importante que mencionaba el video es el tema de que también el cambio climático no es 100% culpa de las personas. También hay por ahí una... creo que a alguien se le activó su micrófono. Por favor, para que veamos. Pues no es solo el cambio climático, sino, perdón, las personas, sino también de forma natural. Veíamos que hay fuentes de contaminación antropogénicas y naturales. Ahí hablaba de erupciones volcánicas, ahí hablaba del calentamiento que pasa en el agua a veces, eso cambia de repente la dirección del aire, entonces hay cambios asociados. De repente alguien me preguntaba de ustedes de un eclipse que va a haber este mes que empieza octubre. O sea, esos son cambios naturales que pasan, que alteran al planeta de una u otra forma. Puede ser que los cambios sean leves, que los cambios sean no tan leves o que sean bastante fuertes, ¿sí? Pero lo que sí es un hecho es que la contaminación antropogénica o de las personas es la que aumenta en mayor medida o acelera los cambios del planeta en mayor medida. Imagínense un huracán, es 2, 3 días, digamos que hayan 3 o 4 al año, por darles un ejemplo, mientras que la contaminación del agua que hace una industria es diario, o la cantidad de desechos que nosotros como personas o como sociedad producimos diariamente. O sea, es bastante grande y es algo diario y sin interrupciones. Todos los días uno consume algo y pues emite basura, etcétera, etcétera. O sea, definitivamente el consumo y los desechos de los humanos son muchísimo mayor el impacto que tiene en la naturaleza comparado con una erupción volcánica, que es una vez cada cierto tiempo, con un huracán que es en una temporada, con un eclipse que es cada X años. Entonces, no, o sea, es más rápido o más acelerado, ¿verdad? Sin embargo, pues como les mencionaba el video también, la gestión ambiental ha demostrado que puede erradicar o reducir algunos ejemplos. Ahí les hablaba de Londres y de otras, ¿verdad? Entonces, erosión del suelo. La erosión es un proceso que en el que se va perdiendo la capa superficial del suelo que proporciona a las plantas la mayoría de los nutrientes y el agua que necesitan. Cuando esta capa fértil se desplaza, la productividad de la tierra disminuye y los agricultores pierden un recurso vital para el cultivo de los alimentos. Entonces, ahí vemos un suelo erosionado, ¿verdad? Que es un suelo sin minerales, ¿verdad? La erosión puede pasar, como les decía, de forma natural, pero también por forma no natural o antropogénica. Entonces, hay muchos factores que lo hacen, ¿verdad? De repente, el hecho de tener un lago contaminado o un cuerpo de agua contaminado que en algún momento llega a posarse sobre una superficie, definitivamente desgasta el suelo y al momento de evaporarse el agua queda algo similar. Un aire contaminado pudiera en algún momento erosionar el suelo. La exposición a temperaturas altas, un vapor, por ejemplo, que llegue de alguna industria o de algún proceso, erosiona el suelo. Una presión o también la extracción exhaustiva, ¿verdad? Si le sacamos demasiados nutrientes al suelo, pues lo secamos, ¿verdad? Hasta lograr erosionar. Otro factor que vulnera los ecosistemas también es la deforestación. Creo que esa pues todos la hemos visto o la sabemos, ¿verdad? La deforestación es la pérdida de bosques y selvas debido al impacto de actividades humanas o causas naturales. ¿Por qué naturales? Por ejemplo, se puede deforestar algo con un incendio forestal, ¿verdad? También puede pasar, no únicamente que se tale para hacer un condominio o alguna carretera, ese es como el mayor porcentaje, sin embargo, puede pasar. Los incendios forestales a veces se dan por el exceso de calor o por el aire muy seco o diferentes factores, pero puede ser natural. Las consecuencias de la deforestación son preocupantes. De acuerdo a estimaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, IPCC, en 2004 la deforestación mundial contribuyó con el 17% total de la emisión total de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, después de la generación de energía producida
por combustibles fósiles y las actividades industriales. ¿Por qué la deforestación tiene que ver con los gases de efecto invernadero? Porque si bien el hecho de deforestar no produce gases de efecto invernadero como tal, sino que las plantas son las únicas que logran, a través de la respiración, captar el CO2, que es uno de los contaminantes más grandes de efecto invernadero que lo menciona el video, y exhalar oxígeno. Ellos tienen la capacidad de hacer eso, a diferencia de nosotros. Cuando nosotros respiramos oxígeno, exhalamos CO2. Por eso es que si alguien ha hecho el experimento yo sí lo hacía de niño, o a veces cuando hay zancudos o mucho frío, que uno se tapa la cara con la sábana. De repente, después de cierto tiempo, uno se siente como sofocado o como agitado, ¿verdad? Y uno dice, es que lo que pasa es que hay mucho calor. Puede ser, pero en parte es porque ya usted se consumió todo el oxígeno que tenía dentro de la sábana. Entonces, usted está empezando a inhalar el dióxido de carbono que usted exhaló, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Como personas, nosotros respiramos oxígeno, exhalamos CO2. Nosotros también estamos generando gases de efecto invernadero al momento de exhalar. Obviamente la concentración y la cantidad no es tanta como una actividad industrial, pero sí tenemos una huella de carbono asociada. En cambio, y las plantas, ¿no? Las plantas, por el contrario, las plantas ese CO2 lo captan, lo respiran y exhalan oxígeno. Entonces, por eso es que la deforestación está muy de la mano con los gases de efecto invernadero, porque entonces ya no va a haber captación de CO2. Entonces, se va a quedar ahí, se va a concentrar, entonces más calor, ¿sí? Y obviamente también la destrucción de un paisaje porque se ve bonito y obviamente es el hábitat natural de un sinfín de especies, ¿verdad? También, esa es otra cosa. No únicamente los cambios de temperatura, sino las personas o los seres vivos que viven en determinado lugar. Otro factor de la vulnerabilidad de los ecosistemas es la minería. La minería es una actividad que extrae del subsuelo los recursos naturales no renovables o llamados bienes comunes hasta su agotamiento. Actualmente, como el metal ya no se encuentra en vetas, sino diseminado en pequeñas concentraciones, generalmente unos pocos gramos de tonelada en roca, se implementa la minería a cielo abierto. El impacto de la explotación minera afecta a la superficie terrestre, contamina el aire, los suelos, el agua superficial y acuíferos subterráneos, produce alteraciones en el microclima, afecta a la flora, la fauna, genera impacto escénico durante post-explotación y afecta gravemente la salud de las personas. La actividad minera, pues es importante, ¿verdad? Porque nosotros como personas demandamos los recursos. O sea, realmente alguien me diga, mire, pero ¿por qué hacen la minería? ¿O por qué deforestan? ¿O por qué X actividad? Lo que pasa es que realmente nosotros directa o indirectamente necesitamos de esos recursos. Si deforestan para hacer un condominio, es porque alguna persona o algún grupo de personas necesitaban donde vivir. Entonces nosotros somos parte o generamos esa necesidad. Igual la minería. Desde el hecho de ser algo artístico o algo estético, comprar una joya o un reloj o algo de repente de algún tipo de material, de oro, de plata, una cadena, un anillo, nosotros estamos demandando un metal que no se encuentra, como dice ahí, de forma externa, sino que muchas veces vamos a tener que ir al suelo y al subsuelo. Entonces, al extraer hay cambios definitivamente, porque si lo extraemos, pues entonces estamos erosionando el suelo porque estamos quitándole nutrientes. Adicionalmente, si le quito nutrientes al suelo, entonces se van a morir las plantas en determinado momento. Algunas, todas, no sé, depende de qué es lo que se le esté quitando. Entonces hay un impacto en la flora. ¿Y de qué viven los animales herbívoros? De la flora. Entonces también afectamos la fauna. Y además también ahí se generan gases de efecto invernadero, gases nocivos, gases y compuestos químicos por la extracción, porque ahí se echan químicos para extraer. Muy usualmente lo que sacan es lodo. Ese lodo es el que se trata y a través de reacciones químicas de precipitación se sacan los materiales. No crean que siempre es como que yo raspé el suelo y ya ahí está el oro y están, no, o sea, a veces sí, a veces no. Por lo general están disueltos dentro de la roca. Entonces hay procesos químicos industriales que se hacen para extraer de ahí mediante reacciones. No es como que usted solo cabe, y ya encontró la mina de oro, no necesariamente. Por lo general está todo disuelto en el suelo. Y pues si hay agua subterránea, también se contamina el agua subterránea
también se contamina el agua superficial porque se extrae bastante agua para los procesos industriales como la minería, y también la seguridad industrial, ¿verdad? Para las personas, porque el estar inhalando eso, aún con mascarillas o caretas o filtros especializados, a largo plazo hay hasta horas de trabajo máxima, ¿verdad? Es como alguien, si, no sé si sabían, pero si alguien trabaja a temperaturas altas, hay un máximo de tiempo. Si usted trabaja, por ejemplo, operando un horno a unos 50, 60 grados, usted no puede estar más de 8 horas, incluso puede estar hasta 4 horas. ¿Por qué? Porque puede tener daños a futuro, ¿verdad? Conocí en la vida profesional a alguien que su papá falleció porque trabajaba donde hacen el toki. O algún, no necesariamente el toki, sino algún producto de esos que son como polvo, ¿verdad? Entonces él trabajó y por estar inhalando ese polvito, ¿verdad? No 2 días, ¿verdad? Sino 10, 15 años, por más protección que usó, pues le dio cáncer de pulmón. Entonces falleció, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todo claro? Todo claro, Inge. ¿Todo claro? Disculpe, yo Ajá. tengo una duda. Con la erosión del suelo, ¿qué tan cierto es que la palma africana, como no es pues de acá de la zona, Ujú. solo absorbe los minerales y no aporta absolutamente nada? Em, por lo general, las plantas como tal, em, pues se llevan los minerales del suelo, ¿verdad? Por eso quienes, si hay algún agrónomo o alguien acá o no sé, hay un tiempo de recuperación del suelo, ¿verdad? O se apoya al suelo con el uso de fertilizantes o algún químico o alguna sustancia para enriquecer el suelo, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que la palma africana sí extrae más, como más minerales respecto a otros cultivos. Eso definitivamente pasa. Sin duda, pues como usted me menciona que no es de acá, pues de repente va a necesitar compensar los nutrientes que le hacen falta por temas de clima o diferentes en el suelo. Sí es probable que pase, sin embargo, no es que erosione el suelo de que ya nunca se pueda volver a usar, ¿verdad? Realmente lo que es los cultivos no, sí, o sea, sí se puede pues remediar o se puede tratar nuevamente el suelo para evitar la erosión. Realmente la erosión más importante con temas ambientales son las que producen cambio climático, contaminación o algo más directo, o una deposición o un proceso de extracción minera, por ejemplo, definitivamente erosiona muchísimo más el suelo que un cultivo como tal. Tal vez si usted compara en Guatemala la palma contra el maíz, definitivamente va a ser más la erosión de una palma, pero no es tanto como un proceso industrial. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Bueno, entonces con esto vamos a finalizar lo que es vulnerabilidad de los ecosistemas. Obviamente hay muchísimo. ¿Alguien levantó la mano? Sí, ingeniero. Buen día. Buen Solo día. una pregunta. ¿Cómo justifican las empresas para poner minerías o oro por medio de un estudio ambiental? Las mineras en Guatemala específicamente, porque eso va a depender de cada país, cada gobierno, no es como que en todo el mundo sea igual. Por lo general hacen propuestas al Estado y pues con ellos hacen un contrato, ¿verdad? Obviamente necesitan el apoyo a través de una ley o a través de algún convenio, ¿verdad? Porque pues ellos, si bien desde el punto de vista ambiental no es tan bueno, pero desde el punto de vista económico, si lo quiere ver así, sí, porque ellos traen de repente empleos, es como tipo los ingenios, ¿verdad? Que también tienen hasta escuelas y todo el asunto para las personas. Entonces, así es como ellos operan, ¿verdad? Entonces, ellos justifican a través de regalías, o sea, digamos, ellos se extraen, pero al Estado le dan una fracción de lo que ellos extraen. Actualmente en Guatemala sí se puede valorar con un estudio de un impacto ambiental, sin embargo, no es obligatorio que todas lo tengan. De hecho, hay industrias o mineras que únicamente pues tienen el tema de los permisos fiscales como tal o los permisos del Estado y ya. O sea, no hay una justificación ambiental como tal. ¿Por qué? Porque no hay una legislación de aire, por ejemplo. Entonces ellos no tienen como un respaldo de decir, mire, nosotros no estamos contaminando el aire porque no hay una legislación en Guatemala del aire.
porque no hay una ley de aguas como tal, excepto el tratamiento de lodos, pero es un acuerdo gubernativo, no es una legislación como tal que traiga sanciones monetarias o realmente las sanciones ambientales no solo es dinero, sino debería de ser también el saneamiento, regresar algo, ¿verdad? Como cuando alguien se va de repente por algún delito que tiene que hacer horas de servicio social, similar deben ser las multas ambientales, porque no es solo de dar 10,000 quetzales, 50,000 quetzales, sino deberían de sanear el río, reforestar el área, etcétera. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más levantó la mano? ¿O quién entra? Que no logro ver. ¿Alguien levantó la mano? Sí, ingeniero, con lo que decía usted, con lo del, digamos, sí solicitan lo del impacto ambiental, tal vez no el gobierno, sino las comunidades que están alrededor de los proyectos mineros. Entonces, hay que definir también que muchos se confunden cuando hablan sobre, digamos, proyecto minero significa que solo están haciendo una evaluación del área. Y ya como una mina ya explotada, entonces muchas personas confunden eso. Entonces, a veces el proyecto minero no llega ¿a como que a Explotar el recurso. exactamente, solo llega a un proyecto. Entonces, solo logran hacer los estudios necesarios, pero hay asociaciones cercanas de las mismas comunidades que están solicitando todo, digamos, un montón de requisitos, los cuales tienen que ver mucho con el impacto ambiental. Como usted decía muy bien, los lodos y todo eso, hay tratamientos. Incluso yo tuve la oportunidad de estar en un proyecto minero donde habían estanques de peces al final de cada, digamos, pileta de lodos, de donde, digamos, se podía ver de que el agua al final, digamos, la que ya corría por los ríos estaba totalmente, no totalmente, sino estaba cumpliendo con los estándares que solicitaban, digamos, los gobiernos. Y lo que ocurre mucho también es que a la par de los proyectos mineros también, no olvidemos que hay empresas, las famosas meloneras, y esas han causado conflicto y han aprovechado también, digamos, de que la gente se basa más en los proyectos mineros que en las meloneras, y las meloneras extraen agua de los ríos aledaños. Ellos, digamos, no cuentan, como lo dijo usted, digamos, a veces el gobierno no cuenta con un sistema de verificación de la forma en que ellos están trabajando, y si lo hacen, no lo cumplen. Entonces, a veces incluso las mineras sí cumplen con todo, o hasta cierto punto, porque como también lo ha dicho usted, son estrictos con las minas, no dejan trabajar a las mineras, pero a las meloneras sí. Entonces, ¿qué es lo que tienen las meloneras? Que las meloneras acaparan mucho empleo. Entonces, las personas que están aledañas ahí están más tranquilas con las meloneras, pero a la larga ellos también terminan siendo afectados por enfermedades, porque ellos fumigan por las noches y están afectando al final a toda la comunidad. Entonces utilizan sistemas que son muy complicados para poder legislarlos y poder, digamos, ordenarles a ellos cierto tipo de trabajo solamente. Muchas gracias. Jan, sí es su nombre, ¿verdad? Así Muy es. bien, muy bien. Pues muchas gracias por su aporte. Como decía bien el compañero aquí, hay muchos factores. Yo les mencioné la minería porque realmente es de los proyectos a nivel mundial, porque aquí estamos viendo la gestión ambiental macro, ¿verdad? No es que en Guatemala sea la única, como bien decía el compañero, aquí hay muchísimos factores que vulneran los ecosistemas de Guatemala. Sin embargo, a nivel mundial es como de las industrias más grandes, ¿verdad? Aquí hay ingenios, aquí hay cementera, aquí, o sea, hay diferentes industrias, no únicamente las minas, no es que solo todas las minas de Guatemala son las únicas que hacen un impacto ambiental, no, o sea, todos los procesos industriales como tal tienen un impacto. Por eso es que si ven las empresas grandes, tienen un área ambiental, o sea, tienen un área de saneamiento
Y a veces, tristemente, no lo hacen porque en Guatemala haya legislación, sino que lo hacen porque están certificados internacionalmente. Entonces, hay algunas ISO o algunas normas internacionales que para yo poder exportar me piden a mí normas ambientales que aquí necesariamente no son requeridas, ¿verdad? Entonces, el hecho del tema de cualquier industria es algo que se debe socializar, eso es algo importante. Quienes han trabajado o trabajan en proyectos sociales o ambientales, o que han ido al interior o a las comunidades, no me dejarán mentir que definitivamente la resolución de conflictos con las comunidades es algo clave. ¿Por qué? Porque usted no puede ir a implementar, aunque tenga el permiso del gobierno y de quien sea, solo ir a poner mi proyecto, solo desviar el río. No, ¿verdad? Obviamente hay que socializarlo y idealmente socializarlo y consultarlo, ¿verdad? Los pros, los contras contra el gobierno local, ¿verdad? O las personas que viven ahí. Porque si no, pues definitivamente no son proyectos viables, ¿verdad? Necesitamos con la inclusión de las personas. Hay temas tan simples como la cloración del agua que no lo ven bien algunas comunidades. Y usted dice, ay, no, ¿cómo no? Si es un bien para ellos. Sí, pero no lo ven bien. Similar, yo respeto los puntos de vista de lo que pasó ahorita con las vacunas, ¿verdad? Algunos no se lo pusieron por el tema del chip. Otros se la pusieron porque, pues sí, realmente creen en la ciencia y dicen, no, pues o me muero del COVID o me muero de la vacuna, pero algo tengo que hacer. Entonces la socialización es importante. Ahorita, por ejemplo, el tema de los residuos en Guatemala se quiere estandarizar a través de un acuerdo gubernativo o un reglamento y fue un fracaso ahorita. ¿Por qué? Porque ellos lo querían imponer de un día para otro. Bueno, en realidad dieron 2 años, pero no se socializó lo suficiente. Y la municipalidad, los basureros no tienen cómo captar los residuos como ellos lo desean, no tienen cómo tratar, no solo cómo captar, sino cómo tratarlos y cómo disponer al final de ellos, menos las personas. Entonces es algo que definitivamente se debe consultar, dialogar y llegar a un acuerdo, ¿verdad? La gestión ambiental es compleja también porque no es solo lo que yo les doy acá o de que ustedes busquen en un libro de, bueno, eche esto y ya. No, realmente es complejo porque ustedes van a encontrarse obstáculos sociales sobre todo. Tema de aranceles, temas políticos, temas sociales y tema de las comunidades. Eso es algo importante que pasa en la gestión ambiental. No es solo el conocimiento de, sí, ya me sé el agua de memoria, cómo funciona, sino que cómo se lo voy a vender yo a la población para que me crea y no piense que los estoy envenenando. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? ¿O ahí estamos bien? Ingeniero, muy buenos Bueno, días. buenos días. Tengo una duda. Con el tema de las regalías que aquí en Guatemala le cobran a las minerías, ¿tiene también relación con los impuestos o esa parte? No, eso es aparte. O sea, las mineras tienen es que las regalías son como los impuestos de ellos hacia el Estado. O sea, digamos, si usted da el IVA, no tiene relación como tal con la minería. No. O sea, son ingresos diferentes. O sea, como que sus aranceles son los suyos, digamos, porque usted consume algo, porque usted presta un servicio profesional y factura, o compra algo y paga el IVA. Esos son sus impuestos personales hacia el Estado. La minería igual, como la minería no va a ir como tal a comprar a McDonald's o a algún lugar, ¿verdad? Sino que ellos van a pagar por el permiso de pues poner aquí sus cosas, ¿verdad? Y extraer los recursos, no solo la minería, todo lo que es una explotación de algún recurso natural, pues genera intereses o genera aranceles, ¿verdad? O impuestos, las patentes de comercio, en fin, o sea, dependiendo cómo sea el proyecto, perdón, la industria, todos generamos, todos tributamos, ¿sí? De alguna u otra forma. ¿Sí? Gracias. Bueno, muy bien. Es solo un tema de introducción para ustedes, este no es un curso económico, ni es economía, ni no solo es para que tengamos idea, porque fíjense que quien se dedica a la gestión ambiental, yo creo que todos los temas, ¿verdad? Pero estamos hablando de la gestión ambiental, uno debe ser muy completo porque le salen todos estos temas. No es solo saberse química o solo saberse el ambiente, sino cómo funciona la sociedad, qué percepción tienen, el tema de los impuestos, el tema del gobierno, porque el gobierno definitivamente está inmerso en los temas ambientales. Si ustedes ven los proyectos sociales o ambientales, casi todos tienen participación gubernamental, porque son macroproyectos, la mayoría. Entonces, si bien no están metidos, necesita uno un permiso o una licencia o algo. Entonces, hay que saber un poquito de todo para poder entrar con la gestión ambiental, ¿verdad? No es solo de que, bueno, yo tengo la fórmula para tratar el lago de Amatitlán y voy a echarlo al lago
No. Eso es un proyecto que hay que socializarlo con la comunidad, con el área, etcétera, etcétera, ¿no? Ver los pros, los contras, si se lo aceptan o no, si se lo aceptan, pero le hace este cambio, qué aranceles voy a verme sujeto a pagar, etcétera. Muy bien. Bueno, para finalizar el tema de vulnerabilidad de los ecosistemas, tengo otro video que les pienso presentar. Solo quiero ver si alguien quiere entrar o qué. No, es que por ratitos escucho el ruidito de eso, pero creo que no. Les voy a proyectar un segundo video para terminar este tema de vulnerabilidad de los ecosistemas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Protección y Defensa Civil. En este capítulo vamos a desarrollar el riesgo ambiental. Y como concepto, esta terminología tiene que ver con los desastres y se define el riesgo como la combinación de vulnerabilidad y una probabilidad estimada de la ocurrencia como base de la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Otros conceptos como el de riesgo ambiental y desastre ambiental tienen la ventaja de incluir las dimensiones naturales y humanas. Por ejemplo, los caudales de los ríos que pueden ser exacerbados por las fluctuaciones en el clima, tales como por ejemplo el aumento de la frecuencia de tormentas, las actividades humanas como el drenaje de tierras y deforestación. El riesgo ambiental puede ser entonces reducido con el uso de la tecnología, por ejemplo, la pérdida de vidas causadas por un ciclón tropical que se puede disminuir enormemente si es que previamente hay una alerta gracias a los monitores satelitales. Estas interacciones han llevado un reconocimiento de una composición híbrida de los riesgos resultantes en que existen algunos grados de superposición entre los procesos ambientales, sociales y tecnológicos. Las aplicaciones de los riesgos ambientales se basan entonces en procesos geofísicos y enfatizan en el impacto de un único elemento tal como la velocidad del viento, de una tormenta, pero en la práctica los riesgos son más severos y están compuestos por efectos sinérgicos tales como el viento asociado a las precipitaciones, lo que produce la caída de árboles, estancamiento de ríos, inundaciones, deslizamiento de laderas, etc. Por otro lado, se habla también de la vulnerabilidad ambiental, que sería una condición en virtud en la cual una población está o queda expuesta ante un peligro de resultar afectada por un fenómeno de origen humano o de origen natural. Esto se denomina entonces una amenaza. La amenaza puede ser provocada por un fenómeno natural o por un factor externo. La vulnerabilidad entonces sería a lo que está expuesto una población ante un peligro que le pueda afectar. Y por otro lado, se habla de la sensibilidad, que sería como la reacción de un sistema cambio con las condiciones climáticas. Mientras que la vulnerabilidad se refiere entonces al grado como el cambio climático que puede ser perjudicial o nocivo para el sistema, como también con sus capacidades de adaptación a las nuevas condiciones y varían en función de la magnitud y velocidad con que son producidos los cambios. Otro término utilizado es la adaptabilidad ambiental, que se refiere al grado en que es posible efectuar los ajustes en las prácticas, los procesos y estructuras de los sistemas en función a los cambios provistos o reales del clima. Los sistemas más vulnerables son aquellos cuya sensibilidad a los cambios climáticos es mayor y es menor su capacidad de adaptación. Aumenta a medida que disminuye la capacidad de adaptación entonces. Los tipos de desastres, los impactos en el medio ambiente. El tipo de desastre puede ser, por ejemplo, un terremoto. Su efecto puede ser temblores, fisuras, deslizamiento de la tierra, colapsos, avalanchas, cambio de curso de agua. Los efectos en cuanto a la infraestructura puede ser un daño a la construcción, a los caminos, puentes, ruptura de conductos, tuberías, postes, cables, hundimiento de estructuras y edificaciones, destrucciones urbanas, de almacenamiento de desechos peligrosos, etc. Otro efecto en la agricultura y la silvicultura podría ser pérdidas que tiene un agricultor en su predio, si hay avalanchas, también puede haber la pérdida de cobertura vegetal, de bosques, etc. Otro tipo de desastre puede ser una tormenta, el viento, ciclones, tormentas tropicales. Que sabemos que los efectos, si es que el viento es demasiado fuerte,
Ahí pueden arrancar árboles, inundaciones también puede haber por las lluvias, los deslizamientos de laderas, la erosión del suelo que va a ser mucho mayor, la sedimentación en los ríos. El efecto puede ser un daño específicamente a edificaciones. También donde se corte la energía eléctrica, los daños a puentes, carreteras, etc. Y en cuanto a la agricultura, la pérdida de la cobertura vegetal, la caída de árboles, daños en las siembras, cosechas, la erosión que afecta muchísimo a las raíces de las cosechas. También puede haber un cambio de drenaje, puede haber sedimentación y erosión. Otro tipo de desastre puede ser una sequía, que puede tener un efecto de resecamiento de la tierra, la pérdida de la capa vegetal, la exposición a la erosión del viento, los incendios. Y sobre la infraestructura generalmente no causan pérdidas. Ahora sí, en la agricultura, en la silvicultura, hay pérdida de siembras, también hay depósitos de arenas infértiles, alteración del ciclo de las cosechas, desarrollo de vegetación en un clima seco. Y otro tipo puede ser lo contrario a la sequía, las inundaciones, en donde puede afectar por medio de la erosión, sobre todo en el suelo, puede producir sedimentación. En cuanto a la infraestructura, puede, por ejemplo, aflojar las bases de las edificaciones, bloquear la sedimentación de canales de drenaje, y en la agricultura y en la silvicultura puede destruir nuestras cosechas, alterar el ciclo de cultivos, de las cosechas también, el daño en las tierras, mucha humedad en cuanto a la calidad de tierra si se vuelve productiva, si es que es temporal esta situación. Otro tipo de desastres que estamos un poco distantes a los maremotos y tsunamis nosotros, pero también tiene un efecto muy grande a las zonas en donde toca esta situación, como las inundaciones, la contaminación de agua, destruye o daña prácticamente todo, las carreteras, edificaciones, etc. Y en cuanto a las cosechas, obviamente que sabemos que va a destruir todo localizado a su paso, la destrucción de plantaciones, etc. Y también estamos un poco lejos de esto, pero cabe resaltar que las erupciones volcánicas pueden producir incendios, la pérdida total de la cobertura vegetal, el depósito de materiales como cenizas, puede haber una corriente de lava, etc. En cuanto a las edificaciones, sabemos que toda la erupción volcánica puede destruir todo lo que viene a su paso, enterrando inclusive edificaciones, puede ocasionar incendios, afectar absolutamente todo, y los daños en la agricultura sabemos que puede producir incendios en zonas cercanas a la erupción, también puede enterrar todas las cosechas y depositar cenizas, que esto incrementa la fertilidad del suelo, también por un lado. Bueno, hay un ciclo de gestión de desastres y que tiene ciertas consideraciones ambientales. Muy bien. Vamos a detener un momentito el video porque todavía faltan un par de minutitos y ya son las 8. Este video nada más es para completar un poquito lo que vimos del tema de los ecosistemas, de la vulnerabilidad. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, comentario? ¿No? No, Inge. Bueno. Todo Entonces, bien. antes de finalizar, les voy a mencionar algo que ya no nos dé tiempo de ver y que va a venir en el examen. Entonces, una última pregunta para que todos saquen 100. Vamos a ver más adelante, ya no me dio tiempo hoy, el tema de sostenibilidad. Entonces, la sostenibilidad, vamos a ver en la siguiente clase qué es. Entonces, por favor, eso sí es parte de la gestión ambiental. Entonces, quédense con esa idea, sostenibilidad sí es parte de la gestión ambiental. Eso va a venir por ahí en alguna pregunta de alguna forma. Entonces, considérenlo, por favor. Vamos a terminar de ver el video en la siguiente clase para finalizar el tema de la vulnerabilidad y ya vamos a pasar a la última unidad, que ya sería bien el tema de gestión ambiental. ¿Sí? Entonces, si no hay ninguna duda, comentario o algo, pues por favor hacer su corto. Va a estar habilitado desde ahorita, ya está habilitado hasta las 11:59 de la noche, por favor. Entonces, siempre quedo ahí a la espera de sus exámenes y todo, y pues al yo tener actualizadas las calificaciones, yo se los haré saber en el grupo WhatsApp o en el aula virtual, ¿sí?
Entonces, si no es más, pues nos vemos el próximo sábado. Que tengan una feliz semana y pues nos seguimos bien. ¿Alejandra? No, nada, gracias. Ok. Perdón. ¿Edgar, tampoco? Muchas gracias, Inge. Feliz día. Bueno, feliz día. Nos vemos el próximo Feliz sábado. día. Nos vemos. Feliz día, Inge. Feliz día. Feliz No fin olviden de hacer su semana. examen. Adiós. Feliz semana. Nos vemos.